Samsung A51 no carga. Vamos a ver qué problema tiene. Así que antes de todo vamos a comprobar la carga utilizando un cable tipo C y una base de carga que nos indica el consumo. Yo soy Leonardo y en el vídeo de hoy vamos a darle solución a este dispositivo con problemas de carga. Para poder llegar a la placa base y la subplaca base tenemos que retirar la tapa trasera. Para levantar la tapa trasera tenemos que aplicar 90 grados Celsius con la ayuda de una pistola de calor o un segador de pelo en plan casero. El siguiente paso consiste en quitar todos los tornillos de la carcasa intermedia. Este paso es muy importante. Antes de todo tenemos que retirar el conector de la batería. De esta forma evitamos posibles cortocircuitos. Aquí tenemos el flex puente que hace comunicación entre el módulo de carga y la placa base principal. Pasamos al microscopio e inspeccionamos el módulo de carga. Aquí se puede observar cómo el conector de carga está dañado. En este caso podemos cambiar el módulo por completo, de igual manera cambiar solo el pin de carga. Como se trata de un conector de carga de tipo C, lo voy a reemplazar con la ayuda de una estación de aire caliente. Aplicamos 370 grados Celsius y 50% de aire, utilizamos una estación de aire JBC de potencia. Si tienes una estación de aire normalita, es mejor estañar los pads y de esta manera te va a facilitar la extracción. Como podéis observar, yo le aplico aire directamente al conector de carga y de este modo el calor se va hacia la placa base y va a fundir el estaño. Por este motivo estoy tardando más de lo normal. Para levantar este conector hay 1000 formas de hacerlo. Apoya nuestro contenido con un like y de esta manera yo voy grabando reparaciones reales de nuestro laboratorio de reparación de móviles. Gracias. Aplicamos un poco de flux y estaño en pasta de baja temperatura. De esta manera facilitamos la limpieza del estaño antiguo. Con la malla desoldadora limpiamos toda la superficie.
Es mejor emplear una punta gruesa y el soldador a 350 grados Celsius. De esta forma el estaño se va a poner líquido y lo vamos a limpiar bien. Para limpiar el flux quemado utilizamos un trozo de algodón y limpia contactos. Una vez tenemos la placa limpia, aplicamos flux y colocamos el conector de carga. Primero me gusta soldar los laterales. De esta manera fijamos el conector en la placa base. El truco para una soldadura brillante consiste en calentar las dos partes para soldar a la misma temperatura. Yo lo hago de esta forma. Pongo el soldador a 350 grados Celsius y cuento hasta los 3 y después acerco el hilo del estaño. De este modo el estaño se va a derretir bien. Para soldar los pines utilizo una punta más grande de lo normal. Vamos a calentar bien la superficie que vamos a soldar. Cuando conseguimos entender el proceso, vamos a obtener una soldadura fuerte y brillante. Aquí te dejo los pasos para una buena soldadura. Primero, tenemos que tener un soldador que llegue a una temperatura de 350 grados reales. Lo segundo, tener un buen flux. Y el tercero, tener un buen estaño. Lo más importante es tener un soldador que llegue a una temperatura de 350 grados Celsius. Hoy en día hay buenos insumos por AliExpress. Voy a intentar en la descripción del vídeo ponerte algún bote de flux y estaño para soldadura. Habéis visto que para la soldadura de los pines hemos aplicado la misma técnica. Calentar por 3 segundos y luego aplicar el estaño en hilo. Aquí os dejo el precio de reparación para este cliente. Fueron 49 euros. Después de pagar todos los gastos de la empresa, consideramos que es un precio correcto para el cliente. Aparte, dispone de una buena garantía por parte de nuestra empresa. Nosotros nos hacemos cargo de cualquier fallo de la soldadura. En los últimos 8 años no recuerdo problemas de la soldadura. Si utilizas un buen estaño vas a tener una soldadura para toda la vida. Incluso os puedo asegurar que esta soldadura está mucho mejor que la soldadura de fábrica, que viene sin plomo. Vamos a montar el dispositivo y comprobar el conector de carga. Como podéis ver en esta base tenemos una buena carga de 1.8 amperios. De esta forma le hemos dado solución a este dispositivo. Yo soy Leonardo, este fue el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Un saludo.